una primera idea y una primera percepción que tenemos, creo que es compartida, ha sido dicha ya en la mesa anterior y ha sido reiterada ahora por Eduardo, es que nos encontramos con claridad ante un presupuesto que significa una regresión y un retroceso centralista claramente definida en términos de la visión que refleja este instrumento de gestión pública. O sea, estamos hablando, como decía bien el congresista, no simplemente de un problema menor, estamos hablando de un instrumento fundamental para la gestión pública. Y en ese instrumento fundamental, y una vieja frase es, ¿no es cierto?, lo que no está en el presupuesto no existe. Lo que no está en el presupuesto es bien difícil llevarse a la práctica de la acción del Estado. En ese instrumento clave se está reflejando una clara decisión de reconcentrar el manejo y el control de los recursos públicos. Y para nosotros es muy difícil, francamente, entender cuál es la lógica y el razonamiento sobre la cual el gobierno intenta negar esta realidad. Si nosotros vemos algunas cifras, el presupuesto del Gobierno Nacional 2010, el PIA, el famoso presupuesto individual de apertura, pasa del 2009, que estaba en 47.000 millones, a 59.000 millones de soles, el presupuesto general. Uno podría decir, bueno, pero ahí pueden estar gastos en Fuerza Armada, en mejorar la seguridad, que son sectores que no se descentralizan. Pero si vemos el tema de los recursos de inversión, el presupuesto 2010 pasa de 7.000 millones de soles que tenía el gobierno nacional para inversión en el presupuesto actual a 10.500 millones de soles. Con lo cual, el gobierno nacional pasa a controlar en términos globales el 72% del presupuesto público y a controlar el 61% de los recursos de inversión. Cuando este año el gobierno nacional controlaba el 44% de los recursos de inversión en el momento del presupuesto de apertura. Entonces, es evidente, o sea, yo no veo cómo el gobierno nacional puede intentar convencer y sustentar que no estamos ante una regresión centralista. Estamos claramente ante una regresión centralista. Y esta decisión, desde nuestro punto de vista, es absurda, porque uno podría decir, miren, el gobierno nacional es la instancia que ha sido la más eficiente, ha sido la instancia que ha mejorado de manera sostenida a lo largo de los años su capacidad de inversión. Estamos en un escenario de crisis, por lo tanto, se justifica que para enfrentar la crisis volvamos a concentrar los recursos públicos. Pero ¿qué nos dicen los números nuevamente? Si uno analiza la evolución de la inversión pública entre el año 2003 y 2008, ¿qué nos encontramos? Que el gobierno nacional incrementó su capacidad de inversión en 20%. Está mal, digamos, tampoco pongámonos... aumentar el 20% de la capacidad de inversión no está mal. Pero ¿cuánto incrementaron los gobiernos regionales su capacidad de inversión? Por encima de 400%. Es decir, los gobiernos regionales cuadruplicaron su capacidad de gasto en inversión entre el 2003 y el 2008. Y los gobiernos locales igual, por encima del 400%. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la lógica para tomar una decisión en la cual a la instancia que menos eficiencia ha mostrado en incrementar su capacidad de inversión se le da, supongo yo, un premio en el sentido de que sean ahora las instancias que van a ser encargadas de llevar adelante una mayor inversión en recursos, de los recursos públicos? Entonces, no hay. El argumento de la supuesta eficiencia del gobierno nacional, ineficiencia de los gobiernos descentralizados y locales, no resiste el análisis de las cifras. Y es clarísimo que son los gobiernos regionales y locales los que han incrementado de manera sustantiva esta capacidad de inversión. Con problemas, con limitaciones, acá no estamos, creo, ni deberíamos plantearnos una especie de loa
a la eficiencia, pero es evidente que hay un esfuerzo y hay un cambio y hay una modificación en sentido positivo que está muy por encima del gobierno nacional. Pero hay una segunda dimensión del presupuesto que a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo que está a la base de esto? O sea, ¿es un problema de que el MEF no conoce estos datos? ¿De que en el MEF, bueno, se les ha pasado y bueno, quieren hacer una especie de intento de promover una mayor inversión desde una lógica centralizada solamente? Nuestra impresión es que lo que está en discusión también en el presupuesto 2010 es cuál es el enfoque que se tiene para enfrentar el escenario de la crisis económica global con una palanca clave para ello, que es la inversión pública. O sea, si uno ve el debate, lee lo que está sucediendo a nivel mundial, la inversión pública es uno de los instrumentos fundamentales para lograr detener en algo la amenaza recesiva que sigue latente en la economía global y que está y va a seguir impactando de manera negativa en la economía peruana. ¿Cuál es la lógica con la cual se mueve el gobierno? La lógica con la cual se mueve el gobierno es decidir los proyectos de inversión de manera centralizada. Un camino diferente, que es en el cual Propuesta Ciudadana, y queremos que Remurpe y el grupo de trabajo sobre presupuesto creemos, es que en un escenario como el que se viene de riesgo, como el que se viene, el que estamos viviendo, de amenaza de crisis global y de recesión, el camino debe ser justamente priorizar la pequeña y la mediana inversión en las regiones, las provincias y los distritos. ¿Por qué? Porque estas inversiones son las de más rápida maduración, las que pueden generar vínculos y articulaciones de oferta de empleo en provincias y distritos, y al mismo tiempo pueden ser un factor importante de dinamizar economías a nivel local y provincial. Uno, si lo mira, digamos, globalmente, dirá, bueno, en ciudades como Lima, ¿cuán importante es para un cambio en la dinámica económica de la inversión pública? Probablemente no muy sustantiva. Pero si uno revisa los municipios rurales, las regiones en las cuales los niveles de pobreza son muy altos, el rol y la importancia económica que tiene el Estado es significativa. Y orientar la inversión pública hacia ese tipo de proyectos es fundamental para poder dar una mayor y más eficiente respuesta a un escenario de crisis global. No voy a entrar acá en la discusión, seguramente Javier y en la primera mesa han señalado las deficiencias que tiene una estrategia que está focalizada solamente en el gasto fiscal. Pero por lo menos en ese eje hay que buscar estrategias y mecanismos de respuesta que sean realmente mucho más eficientes, mucho más... Y hoy en el mundo, cuando se discute enfoques y propuestas nuevas para mejorar la gestión pública, lo que es un consenso muy amplio es que este tipo de obras de inversión de pequeño calibre, de mediano calibre, deben ser y son mucho más eficientes y mejor gestionadas a nivel de los gobiernos locales y regionales y no mediante una estructura burocrática, nacional, centralista, que en muchos casos desconoce las dinámicas y los procesos y las necesidades territoriales. Cada provincia, cada departamento tiene sus características, sus particularidades, y son los gobiernos regionales, por su posibilidad de vínculo directo con la población, con las organizaciones, los sectores empresariales y productivos, los que están en mejores condiciones de definir con claridad qué es prioritario y hacia dónde se debe orientar esta inversión.